Los derechos humanos de las personas con discapacidad, su evolución en la historia de la humanidad. En la prehistoria, a medida que las distintas tribus y agrupaciones humanas se movilizaban, buscando mejores lugares de caza o mejores tierras para realizar sus cultivos, decidían abandonar a su suerte o matar a las personas con discapacidad para no entorpecer los desplazamientos del resto de la tribu. Con la aparición de la escritura, en 1750 a.C., se conoce que durante la época de florecimiento de las primeras civilizaciones, los espartanos de la antigua Grecia arrojaban desde el monte Taygeto a las personas con discapacidad, pues no querían que, en su bella civilización, existieran personas diferentes. Dado que las primeras poblaciones se caracterizaban por el utilitarismo y la subsistencia en grupos, las personas con discapacidad no se consideraban aptas dentro de los grupos ni formaban parte de ellos. El Estado tenía la responsabilidad de evitar que sus habitantes fueran deformes, por lo que cualquier nacido con deficiencias físicas era considerado inservible y era eliminado. El concepto y el trato no era general en todos los casos. Este dependía de si el origen de la discapacidad era congénito o era adquirido en un accidente o una batalla. Estos últimos eran considerados como sobrevivientes, héroes o veteranos y solían ser respetados por los demás. A pesar de que los hebreos consideraban a las personas con discapacidad como una personificación del pecado, en sus familias trataban a sus miembros con discapacidad con cierto respeto, dejándolos participar en sus actividades como muestra de arrepentimiento y compasión. En muchas culturas antiguas y aborígenes eran sacrificados a sus dioses. En algunas civilizaciones originarias africanas creían que las personas con discapacidad tenían el poder de ahuyentar a los demonios o espíritus malignos y existían tribus donde los habitantes se turnaban para movilizar y satisfacer las necesidades del individuo. Durante la Edad Media, los niños y las niñas con discapacidad que sobrevivían debían recurrir a la mendicidad, apelando a la lástima, la compasión o el asilo de la iglesia, las que se convirtieron en prácticamente su único medio de subsistencia. Las técnicas de mendicidad implicaban, sobre todo, el saber exponer sus enfermedades y deformidades físicas. Esa habilidad hacía legítimo al mendigo de la época. Los enfermos y deformes eran apartados y marginados. Los que eran considerados anormales eran olvidados, rechazados e incluso temidos. Así es como se construye un concepto de la anormalidad y del defecto que conduce al rechazo social, al temor y hasta la persecución de estas personas por parte de los poderes civiles y religiosos, donde se les confundía entre locos, herejes, embrujados, delincuentes, vagos o seres prostituidos. En muchos lugares, así como en Francia, se construyeron verdaderas fortalezas y ciudades amuralladas en donde se guardaban y escondían a centenares de personas con algún tipo de discapacidad. Con el transcurso de los años, algunas personas con discapacidad visible fueron utilizadas para el entretenimiento, debido a que se les consideraba diferentes y eran expuestos en shows, circos o espectáculos. La educación, el empleo o los cuidados les eran derechos negados, pues sus diferencias fueron vistas peyorativamente. A inicios del siglo XX, la herencia de las antiguas creencias aún influenciaban en la sociedad que mantenía la concepción de que las diversidades funcionales físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales eran inaceptables e incentivó a pensar que lo correcto era esconderlas o recluirlas en lugares de aislamiento. Muchos fueron encerrados incluso de por vida en contra de su voluntad para sufrir tratos degradantes e inhumanos y no se les permitía tomar decisiones. Se les hizo creer que jamás podrían ser independientes, que valían menos, que no eran suficientes para ser tratados como humanos. De hecho, se los llamaba minusválidos o inválidos. Para la mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser tratadas y curadas de su enfermedad como requisito para volver a ser parte de la sociedad. Usaban terapias sumamente invasivas en su mayoría, que acababan con intensificar la discapacidad o causaban en casos extremos la muerte.
Mientras tanto, en algunos lugares como Suiza se esterilizaba a las personas con discapacidad sin su consentimiento y existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. Luego de algunos años, el concepto de integración apareció y se pregonó como si fuera lo ideal. Entonces nos dimos cuenta de que la integración no es igual a la inclusión y que integración significaba solo una nueva forma de segregación mientras las personas con discapacidades más complejas continuaban en manicomios de terror. Durante los años 60 y 70 comienza un movimiento decidido a acabar con este maltrato, la discriminación y la desigualdad. Inspirados en otros movimientos civiles, las personas con discapacidad activistas comienzan manifestaciones demandando el acceso al transporte masivo, a espacios públicos, a la información, acceso a la salud, a la educación, al empleo y a la justicia, derechos humanos fundamentales. Personas con discapacidades severas crearon centros de rehabilitación buscando la vida independiente y se comenzó a usar la consigna: nada sobre nosotros sin nosotros. Así se comenzó el proceso de diseñar leyes que realmente tuvieran en cuenta a las personas con discapacidad. Con los años, la lucha ha desembocado en un movimiento civil de proporción mundial, tanto en países desarrollados como los que están en desarrollo. Hoy personas con discapacidad demandan la inclusión, la igualdad, su libertad y la equidad en oportunidades. Además de las leyes que cada país ha ido promulgando a favor de esta población, en el año 2006 se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno que no presenta igualdad de oportunidades ante cualquier diversidad funcional. Lo que aclara que las personas con discapacidad que tienen determinados límites pueden sobreponerse con la implementación de ajustes razonables que garanticen la igualdad y equidad de oportunidades. ¿Y sabes quiénes deben implementar estos ajustes razonables? Los gobiernos, que si no los garantizan, estarían fomentando la discriminación, los abusos y tipos de violencia que ya en estos tiempos no se deberían permitir. Es nuestro deber llevar la información y las leyes a las calles y producir el cambio. Dejar de ver a las personas con discapacidad como enfermos, verlos como sujetos de derechos y participar en la construcción de una comunidad realmente inclusiva. Es hora de hacer en la sociedad un trasplante cerebral, cambiar nuestra mirada sobre la discapacidad. Nos acompaña Carlos Mariaca Álvarez, exdirigente de la COBOBDI desde el 2002 hasta el 2012, gestor y líder histórico de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, líder de la caravana de sillas de ruedas desde Trinidad, Beni, hasta la ciudad de La Paz durante los años 2011 y 2012. Bienvenido, Carlos Mariaca. Muchas gracias, Caroline. Un gusto estar en el programa y un saludo a todos. Querido Carlos, un gusto contar con tu presencia como siempre, en esta ocasión así de forma virtual. Nosotros conocemos tu gran trayectoria como líder y obviamente que queremos que toda la población conozca esta historia que hay sobre la lucha de las personas con discapacidad, el porqué de las movilizaciones y también tu rol en ellas. Por favor, cuéntanos acerca de esto. Bueno, era necesario emprender una lucha prácticamente contra los gobiernos que no daban atención a las personas con discapacidad. Por eso es que decíamos que el Estado tiene una deuda histórica con la persona con discapacidad. Y es así que emprendimos el 2003, la reivindicación de derechos de las personas con discapacidad. En esa primera oportunidad hicimos la demanda del 2% de hidrocarburos para personas con discapacidad. Esto para romper esquemas, entender que nosotros tenemos que siempre atacar las políticas macro, siempre tenemos que estar presente en todos los estratos políticos demandando nuestros derechos. Y eso ha sido romper el esquema, porque anterior a eso la ciudadanía nos tomaba asistencialmente, pensando que solamente necesitábamos medicamentos, sillas de ruedas y estar postergados en un rincón. Entonces, esa demanda ha hecho que podamos intervenir socialmente, activamente y demandar al Estado que tenemos que reivindicar nuestros derechos.
Claro, y seguramente algo ha debido motivar esto en ustedes, en toda la población con discapacidad. Eh, ¿Qué ha sido el detonante que ha motivado esto? La postergación en la que estábamos, ya el hecho mismo de que, por ejemplo, en el 2002, en La Paz, que era sede de gobierno, no se veían personas con discapacidad. A los niños se los tenía un arrinconado, a las personas con discapacidad lo mismo. Y por otro lado, la ley 1678 tenía una visión muy promocional, asistencial. Entonces, el detonante fue de que no podemos seguir postergados en nuestros derechos. Cuando el Estado, el mundo mismo está avanzando en todas las políticas, tanto sociales y culturales, y nosotros sigamos postergados. Entonces, fue entonces que planteamos hacer una lucha a nivel desde la Confederación y fortalecer más que todo el movimiento asociativo y demandar justamente la reivindicación de nuestros derechos. ¿En Y en qué eso, consistían? ¿Cuáles eran las movilizaciones en esa época que se organizaron? Porque también hemos leído entre tu currículum la caminata desde el Beni, Trinidad, hasta aquí, hasta la ciudad de La Paz, esa ha sido la posteriormente, ¿no? caminata, claro, Carola, yo digo, la caminata desde Beni a La Paz, 1520 kilómetros en silla de ruedas, fue la conclusión de los 10 años de reivindicación. Entonces, nuestras movilizaciones estaban basadas directamente, ¿no?, en hacer un activismo sociopolítico en la ciudad de la sede de gobierno, junto con organizaciones tanto de acá, asociaciones de La Paz, pero más que todo de provincias, y un apoyo fundamental de los padres y madres, que han sido un apoyo sustancial en nuestra lucha. Entonces hemos hecho movilizaciones, hemos hecho huelgas, hemos hecho, o sea, todo lo que se hace en las luchas de activismo y de demandas, ¿no es cierto? Hemos bloqueado también, nos hemos hecho gasificar. Entonces, ha habido de todo, ¿no? Realmente, podríamos decir que nuestra población ha despertado por entonces. Y Claro, hemos inclusive encarado nuestra lucha con mucha fuerza y con una claridad de reivindicar nuestros derechos. incluso hemos visto a gente colgada de puentes en sillas de ruedas, ¿no? Precisamente haciendo y participando de esta movilización que hubo durante todos estos años. Y después de toda esta movilización, después de toda esta lucha y realmente una campaña por visibilizar la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad aquí en Bolivia, ¿cuáles han sido las conquistas sociales que han logrado las personas con discapacidad gracias a esto? Primero que tenemos que, yo creo, agradecer a todos quienes han acompañado esta lucha, a toda la sociedad también, es de que hemos fortalecido nuestra organización por entonces. Ha habido un fortalecimiento importante de todas las federaciones departamentales, asociaciones, y más que todo la COBOBDI ha tenido un nivel jerárquico, incluso diríamos éramos invitados a reuniones de la COP, reuniones de la CSUCB, o sea, reuniones importantes en las que nosotros participábamos. La primera conquista, y lo vamos a decir con mucho orgullo, porque eso marcaba un hito en toda nuestra lucha, fue la conquista del 4% de personas, del total de todos los trabajadores, el 4% tenían que ser personas con discapacidad. Entonces el decreto 244/77 fue nuestro primer logro. Ese logro nos muestra que estábamos cambiando de visión, no esperar que el Estado nos vea asistencialmente, sino como seres iguales, ¿no?, en todas nuestras capacidades y oportunidades. Qué bueno, esto fue en cuanto a la inclusión laboral que actualmente también la rige la ley 977, ¿no es cierto? Que Claro, la precisamente modificación. indica esto, ¿no? Del 4% de inclusión laboral de personas con discapacidad en el Estado, en empresas públicas, así como también el 2% en empresas privadas que tengan más de 50 empleados. Querido Carlos, después, posteriormente, cuando ya inclusive se ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cómo expone la discapacidad el modelo social actual? Eh, yo creo que tenemos que entender que el mundo está cambiando.
Este modelo de estereotipar mucho el modelo social, modelo político, médico, está rompiéndose ya esos esquemas. Entonces, ya no hay, dentro de la globalización, ya no hay este tipo de fragmentación. El modelo social abarca prácticamente transversalmente todos los escenarios. Y es así que esa visión anterior meramente nos enfocaba muy asistencialmente, ¿no? Y actualmente ya está cambiando. Por eso te digo, cuando hablamos de discapacidad es hablar del contexto general que trasciende todos estos esquemas que anteriormente nos han limitado como población. Actualmente estamos con mucha deficiencia en este modelo, porque tendríamos que tener, por ejemplo, dentro de nuestra lucha habíamos planteado en la cuestión de salud que también tengamos un modelo propio, ¿no? Y ese modelo propio no sea pues el SUS, porque el SUS también es ese modelo estándar que no considera nuestras condiciones, que son totalmente diferentes y necesarias entenderlas y atenderlas. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que abarcar todavía, ¿no? Lo mismo en educación se está viendo todavía muy paternalmente la participación de la persona con discapacidad, cuando debería ser un ejercicio en el cual todos los colegios, y no solamente algunos, tengan las condiciones, tanto de la currícula, tanto también en las especialidades, como en la formación de todos los docentes. Entonces, es necesario ver el mundo con más progreso, una progresividad en la cual veamos que no podemos seguir, diremos, de a poco, sino que ser ambiciosos en plantear que nos merecemos todo, realmente merecemos. Sin embargo, las cosas han ido desarrollándose a favor casi siempre de las personas con discapacidad, a pesar de la lentitud. Y obviamente las personas con discapacidad ya no se las ve tanto como enfermos o sujetos de cuidado, ¿no? Sino más bien se los ve como personas realmente y sujetos de derecho, ¿no? En cuanto a eso, eso es lo que podemos, por lo menos, podríamos resaltar acerca de lo que está sucediendo en cuanto al enfoque social. Pero sin embargo, a pesar de las conquistas sociales y a pesar de que hay muchas leyes, estas leyes muchas veces no se cumplen. ¿A qué atribuyes la falta de cumplimiento de la normativa, querido Carlos, Es muy como persona claro con esto, ¿no? discapacidad? Por ejemplo, diremos otra de nuestras conquistas, que ha sido también hemos sido parte del trabajo del Pineo. Y no solamente del trabajo en la cual una docente ha hecho esta política con todos los sectores, con toda la población, sino que hemos logrado que se pueda, digamos, promulgar, porque nuevamente lo han arrinconado, pese que esta política tenía apoyo político, esta política, claro, social tenía un apoyo político, social, sin embargo lo arrinconaron. Entonces, hemos tenido que hacer una huelga de hambre de 9 días para que promulguen esta ley, mediante un decreto supremo. Ahora yo digo, la aplicación de una ley depende mucho de un plan. Entendamos que la ley depende mucho de las políticas, y las políticas dependen mucho de la cuestión económica. Es como el Pineo nació con discapacidad porque no tenía el sostén económico. Si no, hubiésemos avanzado con mucho más propiedad y con mejores condiciones. Entonces hay que entender que el cumplimiento de una ley depende de una política y de recursos económicos, porque una política es un plan, es una estrategia de aplicación a la ley. Entonces de eso depende. Entonces no se trata de hacer una política solamente general, sino ahí sí establecer políticas que vayan estructuralmente basándose en educación, basándose en salud, o sea, en todos los estratos, para que vayamos interrelacionando y avanzando, ¿no? Por un lado. Por otro lado, te digo, sí, la sociedad tiene una visión, diremos, de que ya estamos siendo sujetos de derecho, pero yo digo, el ejercicio es otro. Porque ¿de qué nos puede servir? Digamos, que nos vean como sujetos cuando la oportunidad es menos, cuando las condiciones no están preparadas, cuando el Estado mismo carece y está con muchas deficiencias
para atender a la persona con discapacidad o permitirle ejercer su propio derecho. Que sabemos que la responsabilidad no solamente debe caer sobre el Estado en cuanto al cumplimiento de las leyes y a la inclusividad en sí, ¿no? También cae sobre la comunidad y la concienciación de formar una sociedad más inclusiva. Sin embargo, también las personas con discapacidad podemos coadyuvar a que haya un pleno ejercicio de los derechos. ¿Cómo se podría realizar esto desde tu punto de vista, querido Carlos? Desde la persona con discapacidad. Claro, Caroline, es importante y eso tiene que entender todas las asociaciones, todas las poblaciones, de que el fortalecimiento institucional, dirigencial es importante. Si no nos unificamos bajo la Cobodi ha muerto, vamos a decir bien claro, Cobodi murió porque nació con 5 organizaciones nacionales. A partir de eso ya ha dejado de existir, porque hoy hay mucho más organizaciones y el fortalecimiento de esas organizaciones debe estar establecido bajo una unidad. No podemos seguir pensando de que cada uno por su lado vamos a conquistar algo. Si no entendemos si no es que no vamos a tener, por lo menos a nivel departamental, un ente matriz fortalecido, entonces no vamos a poder avanzar. Porque ese ente es el que prácticamente es el que se encarga de velar el cumplimiento de nuestros derechos. Y velar también y resguardar los derechos de la persona con discapacidad. Muchos compañeros sufren también, tanto diríamos en el sector laboral, en el sector social y hasta familiar, ¿no? Sufren un sinfín de vulneración a sus derechos. Y es así que no hay una organización donde se pueda acudir, donde podamos resguardarnos, ¿no? Y puedan apoyarnos con de alguna forma en algunas acciones que puedan hacer respetar nuestros derechos. Entonces, el fortalecimiento es importante. A partir de ahí vamos a poder avanzar. Muy bien, muchísimas gracias, querido Carlos, por la entrevista. Ha sido un placer tenerte en el programa Trasplante Cerebral para hablar de este tema tan importante como es el empoderamiento de las personas con discapacidad, las movilizaciones por sus derechos y la mejora de su calidad de vida. Seguimos con más aquí en Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1.687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos, unidos contra la trata de personas. Una mañana ha salido 6 de la mañana, un sábado era en 17 de enero y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejen. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Este es el sector Preguntetas con Yanis.
Hola amigos, fui a muchos lugares para preguntar qué es discapacidad. Estoy en la escuela para preguntarles a mis profesores qué es la discapacidad. Profesor Franz, ¿qué es la discapacidad? Entiendo por discapacidad cuando las personas de alguna manera tienen algo disminuido, ¿no? Puede ser un aspecto mental, puede ser un aspecto físico, pero creo que no hay peor discapacidad que el de aquellas personas que tienen incompleta el alma, que tienen incompleta la comprensión, el amor, el corazón. Ojalá todos podamos estar sanos de aquello. Muchas gracias, Franz. También le pregunté a mi profesor de religión, Antonio, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad se toma en cuenta desde varios puntos de vista. En este caso se tomaría en cuenta la discapacidad física, también habría discapacidad mental, pero generalmente más evoluciona la discapacidad física del niño, del adolescente, del joven, hasta adultos también hay discapacidad. Muchas gracias. Gracias a los profesores de la escuela George Roma. Estamos con mi caserito Juan a preguntarle qué es discapacidad. Caserito Juan, ¿qué es la discapacidad? Es aquel día, mucho tiempo hemos trabajado y llega la enfermedad y dolor de pie, dolor de brazo, ya no se puede hurgar agua, el movimiento discapacita, ya no podemos avanzar como antiguo, como antes, como era joven. Muchas gracias, Caserito Juan. Estuvimos en la Plaza Avaroa y ahí también preguntamos: ¿qué es discapacidad? La discapacidad es una afección que puede ser del cuerpo o de la mente que impide a la persona su actuar, digamos, normal. Es decir, tal vez no puede caminar o tal vez no puede expresar sus emociones o razonar, digamos así, con normalidad. Muchas gracias. ¿Qué es discapacidad? Es una afección mental o corporal que hace que las actividades regulares sean más difíciles para algunas personas. Muchas gracias. Qué importante es saber qué es discapacidad. Yo soy Jenis, tengo autismo y ¿qué? A continuación, en el programa Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad, entrevistamos al Dr. Javier Salguero, director del Comité Nacional de Personas con Discapacidad, CONALPEDIS, quien nos habló sobre la historia y la situación actual de los derechos de las personas con discapacidad en Bolivia. Es una historia bastante importante e interesante que entra a la historia de nuestro país, puesto que suceden muchos hechos a partir del año 2006, cuando asume el gobierno el expresidente Evo Morales. Justamente coincide con la aprobación en la Convención de la Asamblea de Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Esta convención es una de las más apoyadas por todos los representantes de todo el mundo, no ha tenido ni un voto en contra y se aprueba el 2006 justamente. Y Bolivia aprueba y ratifica la convención en el año 2009 con la ley 4024, entonces se convierte en signataria de este instrumento internacional importante en derechos humanos para las personas con discapacidad. No solamente eso, sino que la Constitución Política del Estado, que anteayer cumplió 13 años, se aprueba también en el año 2009 con una ley especial y a partir de ese entonces se incorpora en esta Constitución los derechos de las personas con discapacidad. Esos dos hechos consideramos pilares muy importantes para empezar a generar una serie de normativa en favor de esta población, que antes del 2006 se encontraban invisibilizadas, marginadas, abandonadas. Es más, ni siquiera hay datos estadísticos. Encontramos una ley, la ley 1674, que es totalmente antigua,
del año 95 que no refleja ningún derecho específico para poder implementar a estas alturas. El trabajo ha sido bastante arduo y lo más importante es que, dijo una persona con discapacidad, el presidente Evo Morales ha devuelto la dignidad a las personas con discapacidad. Esa tarea ha costado tal vez una serie de movilizaciones a personas con discapacidad a nivel nacional, reclamando sus derechos, y en todos los escenarios en los que se han dado, el gobierno siempre ha respondido de manera positiva. A la fecha podemos considerar una serie de beneficios, avances, logros y derechos que puedo irlo numerando, pero es bastante largo. Solamente decirles que hemos tenido muy importantes avances. Al mismo tiempo somos nosotros tal vez fiscalizados y vigilados por las convenciones internacionales que nos piden informes periódicos. Ya se ha hecho el segundo informe a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el comité está en Ginebra, Suiza, y se ha hecho el tercer informe a la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad. De esas dos convenciones, Bolivia participa activamente. Hacemos nuestros informes, pero también revisamos informes de otros estados y estamos siempre coordinando e intercambiando información para ver qué acciones más desarrollamos para lograr la efectiva inclusión social de personas con discapacidad en cada uno de nuestros estados, donde también está nuestro país, que tiene como ventaja que esos dos instrumentos que les mencionaba anteriormente, la Convención y la Constitución Política del Estado. Doctor Salguero, ¿cuáles son las cosas que aún falta trabajar para poder realmente beneficiar a las personas con discapacidad a plenitud? Bueno, lo importante de la tarea en el trabajo con discapacidad es que es un trabajo bastante dinámico. Es decir, nunca ningún estado en todo el mundo va a decir que ha cumplido completamente con los derechos de las personas con discapacidad, porque siguen investigando y día, semana y mes que pasa, siguen apareciendo deficiencias que son consideradas por los estados como discapacidad. Y en Bolivia no estamos exentos de eso. Por ejemplo, en estos días reclaman bastante, vienen a estas oficinas personas que tienen epilepsia. Y la epilepsia en estos momentos está en debate si es discapacidad o no es discapacidad. Y en ese tema, ¿quién tiene la última palabra? Tal vez el Ministerio de Salud y Deportes, que está haciendo el estudio correspondiente para reflejarnos en un informe si es discapacidad. Lo mismo sucede con el tema del autismo, donde yo estoy recurriendo siempre a los especialistas, porque lamentablemente el equipo calificador en el tema de autismo está emitiendo informes en los que no alcanza esa persona al 30% y no le entregan el carnet, por lo tanto no es sujeto de derechos y no es considerada persona con discapacidad, lo cual en otros países no es así. Son considerados y están realizando una serie de políticas públicas en favor de esta población. Lo mismo sucede con baja visión. Estamos en serios análisis con el Instituto Boliviano de la Ceguera de que la baja visión también debería ser considerada discapacidad visual, pero lamentablemente por cuestiones presupuestarias y técnicas, los de esta institución consideran que no es discapacidad visual. Solamente les he dado 3 ejemplos de muchos de los que faltaría darles para demostrarles que la discapacidad no es una situación cerrada con una norma, sino que está permanentemente transformándose. Ahora, de aquellas poblaciones que ya han logrado el carnet y por tanto están registrados en nuestra base de datos, también podemos reclamar que se cumplan sus derechos, no mucho en la parte normativa, es decir, la parte normativa casi completa, tal vez al hacer algunos ajustes y llenar algunas lagunas jurídicas, pero en la implementación. Es decir, tenemos lindas leyes, hemos sido felicitados por el Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad, pero lamentablemente no se cumplen. Ya estamos con esta tarea más de 10 años y seguimos encontrando instituciones que desconocen, por ejemplo, la Ley 223, desconocen la Ley 070, que es de educación. Esta mañana he tenido una reunión con la Dirección de Despatriarcalización y Descolonización y me mencionan que en muchos colegios no están inscribiendo y escuelas no están inscribiendo a niños y niñas con discapacidad. Les están indicando que vayan a centros de educación especial. Esa situación a mí me alarma porque la Ley 070, la Ley 223 establecen claramente que ningún niño con discapacidad puede ser rechazado en el sistema educativo regular.
Bueno, son algunos ejemplos que les doy, que yo puedo mencionarles muchos más y podemos estar conversando mucho tiempo para que se den cuenta que nos falta mucho por trabajar. En la parte normativa hemos avanzado, les decía anteriormente, tenemos todo un compendio de leyes, decretos y reglamentos, pero no se están implementando y hacer cumplir es difícil. Hay todo tipo de autoridades, yo siempre soy autocrítico, hay todo tipo de autoridades, sobre todo cuando hay cambios de presidentes, empezamos de cero. ¿Por qué? Porque asumen esos cargos autoridades que desconocen esta normativa y tenemos que socializarles, y desde esta entidad con Alpedis tenemos que hasta pedirles que cumplan con la normativa que protege y ampara a las personas con discapacidad. Si se cumpliera esa normativa, y siempre lo hemos mencionado, la situación de las personas con discapacidad fuera mejor de la que está ahora. Pero lamentablemente no se cumple, pero también hay parte de responsabilidad de las personas con discapacidad porque ellos quieren hechos concretos. Como por ejemplo, ellos cuando vienen en sus reclamos y demandas dicen queremos un bono. Ya, se les da el bono. Ahora dicen, queremos que ese bono suba. Eso está un poco difícil porque no hay presupuesto. Hace poco el presidente les ha entregado canasta familiar o paquete alimentario, valor de 500 bolivianos. Vuelven a reclamar, dicen, no nos ha tocado a todos. Queremos a los que han sacado sus carnets noviembre, diciembre, enero. Así vamos a estar contentos. Pero esos son soluciones temporales. Si cumpliríamos con la ley, tuviéramos personas con discapacidad profesionales, técnicos, tuviéramos una educación inclusiva, tuviéramos salud integral y gratuita con medicamentos esenciales, trabajo en el 4% en instituciones públicas, instituciones privadas, el 2% en instituciones privadas, que también benefician no solo a personas con discapacidad, sino a padres, madres, tutores. En resumen, nuestras leyes son integrales, hablan de todos los ámbitos. Y el objetivo final es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Pero como no se cumplen o desconocen muchas entidades, la persona con discapacidad solo se resigna a pedir un paquete alimentario, un bono y contentarse con eso, cuando la solución es integral. Y siempre lo vamos a repetir eso. Lo que queremos es que la persona con discapacidad sea sujeto de derechos. Eso dice la Convención. Y como la Convención es nuestra línea, nuestra ruta, tenemos que cumplir a que esa persona realmente sea sujeta de derechos. Pero estamos todavía lejos, siempre con la esperanza de que un día vamos a lograr que toda esta normativa sea cumplida y así mejore sustancialmente la situación de vida de las personas con discapacidad. Muchas gracias, doctor Salguero. ¿Algo más que usted quisiera aumentar como conclusión de este tema? Sí, decirles que a mí me alegra mucho que hagan este tipo de programas porque van reflejando ante todos los oyentes la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad, y en esa tarea siempre les vamos a decir la verdad, es decir, no les vamos a ocultar nada. Si algo está fallando también vamos a identificar. Por eso quería decirles que lo que tenemos bastantes problemas nosotros en el gobierno para realizar las acciones son los datos estadísticos. No tenemos la cantidad exacta de personas con discapacidad en nuestro país, mucho menos tipos y grados de discapacidad o deficiencia. Por tanto, este año estamos muy esperanzados en el censo que va a realizar el INE de población y vivienda, y ahí vamos a participar con nuestras preguntas que van a reflejar cuántas personas con discapacidad existen en Bolivia, y eso nos va a servir para hacer las políticas públicas. Eso quisiera que tomen muy en cuenta y que sigamos haciendo este tipo de entrevistas para que ellos vayan manifestando todo lo que tenemos avanzado hasta el momento, porque es un año bastante importante para las personas con discapacidad. Se van a venir grandes cambios. Otro tema también que quería avisarles es que va a cambiar completamente la modalidad o el sistema de calificación. Y eso es una queja y un reclamo que tienen una gran parte de personas con discapacidad. Y esa tarea de cambiar no va a ser de unos cuantos técnicos, especialistas, sino va a ser con todas las organizaciones de personas con discapacidad. Y en esa tarea no tienen que estar indiferentes, tienen que estar como una parte activa para reflejar a todos los oyentes del programa cómo se está avanzando en la nueva modalidad de calificación que va a haber, que va a ser mucho mejor, y realmente se les va a calificar a todas esas poblaciones que ahorita tal vez están relegadas y discriminadas. Excelente, doctor Salguero, realmente esas son muy buenas noticias, porque este programa no solo va a salir a nivel nacional, va a salir a nivel mundial por internet,
Entonces todo el mundo va a saber cuáles son los cambios que están haciendo el gobierno de Bolivia, así como las organizaciones sociales de personas con discapacidad en beneficio de esta población tan importante. Muchas gracias, doctor Salguero. Un saludo para el trasplante cerebral, por favor. Bueno, un saludo al programa Trasplante Cerebral. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Aquí estamos para servirles y para informarles todo lo que estamos haciendo, porque esta entidad tiene contacto a nivel nacional. Estamos permanentemente comunicándonos con los gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos departamentales, que también se han puesto las pilas este año y están trabajando por las personas con discapacidad. Entonces, si quieren mayor información, aquí les damos, les otorgamos, porque ustedes van a hacer llegar toda esa información a la población con discapacidad que les está escuchando. Gracias. ¿Sabías que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el preámbulo, en el inciso E, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás? Asimismo, la Ley General para Personas con Discapacidad, Ley 223, promulgada el 12 de marzo del 2012 en Bolivia, en el artículo 5, define a discapacidad como el resultado de la interacción de la persona con deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. Infórmate más en Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad.